Pues sí, les comento que vamos a iniciar nuevo movimiento. A lo largo del siglo XIX van a ser tres las corrientes que predominaron en el arte: el romanticismo, el realismo y el impresionismo. Y cada una de ellas produjo obras significativas, así como figuras eminentes, pintores muy, muy importantes. Vamos a ver primero el romanticismo, que principalmente enalteció la subjetividad del individuo, pero también cuestionó la primacía de la razón, concediéndole más importancia a las emociones y a los sentimientos. Ernest Gombrich comenta que durante el romanticismo, por primera vez, ¿acaso llegó a ser verdad que el arte era un perfecto medio para expresar el sentir individual? Siempre naturalmente que el artista poseyera ese sentir individual al que dar expresión. Eso nos da una idea de lo que empieza a suceder en el arte. El romanticismo se va a extender por toda Europa durante la primera mitad del siglo XIX y tuvo influencia no solo en el arte, sino también en la política y la ciencia. Enaltecía la libertad del individuo para que diera rienda suelta a sus instintos y pasiones naturales. A la par que recreaba versiones idílicas de la naturaleza y de los tiempos pasados, y mostraba también interés por lo exótico de otras culturas. El espíritu romántico va a cuestionar las reglas impuestas por el academicismo neoclásico. Va a exaltar lo irracional, lo íntimo, lo vivo, la imaginación. Pretende evadirse del mundo en que vivían y lo quieren transformar en obras literarias del pasado, narraciones épicas, naufragios, cruzadas, pesadillas, erotismo, seres sobrenaturales como vías de expresión del sentimiento. Entonces encontramos que las principales manifestaciones del romanticismo, con todo esto que les estoy comentando, nos plantea el artista rebelde que va a emerger en el arte, la exaltación del yo, el héroe solitario que lucha contra el sistema. Les digo, toda esta revolución industrial, toda esta invasión que sienten que hay por la tecnología, eh, eh, por la industrialización, no, como que hay estos artistas no quieren eso, no quieren que entre eso a sus vidas. Pero por otro lado hay la fe en un mundo mejor. También empieza la atracción por el lado oscuro. Sobre todo vamos a encontrar en algunos escritores, por ejemplo, Edgar Allan Poe surge es un escritor del romanticismo, es el primero que va a empezar a escribir libros de terror, y ese lado oscuro emerge en las varias disciplinas artísticas. Dan mucha importancia al amor, pero también a la muerte. Y también a la primacía de la naturaleza. Habrá algunos artistas que veremos, sobre todo el alemán Caspar David Friedrich y también Turner, el inglés Turner, que tendrán la mirada puesta en la naturaleza desde diferentes puntos de vista. Entonces vemos que, por ejemplo,
la literatura, el romanticismo en la literatura, vamos a encontrar personajes como Goethe, que fue un poeta, un novelista, dramaturgo y científico alemán; Novalis, que en realidad su nombre era Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, pero su seudónimo era Novalis. Él fue un escritor y filósofo alemán. Por supuesto está el que se conoció como el poeta maldito, que fue el poeta británico Lord Byron. También Mary Shelley, que fue una dramaturga, ensayista, biógrafa británica. Ella es la que escribe el famosísimo libro de Frankenstein. Víctor Hugo, quien no conoce Los Miserables de Víctor Hugo, que está situado justamente en el romanticismo francés, poeta, novelista, dramaturgo, y como les comentaba, Edgar Allan Poe, este escritor, poeta, crítico y periodista americano que inventa ese género del terror que llega hasta nuestros días. En cuanto a la música, pues encontramos a Beethoven, el gran Beethoven, a Rossini, a Schubert, a Schumann, a Berlioz, a Chopin, a Wagner, a Verdi. Si recordamos en este momento la música de estos grandes compositores, nos lleva como a una introspección, nos hace que salgan esos sentimientos de dentro, esa música que te invita a la reflexión. Es la música que se va a dar en este momento. En cuanto a las generalidades de la pintura ya en particular, primero vamos a encontrar un rechazo a las formas universales como el academicismo y el neoclasicismo. Ya hablamos de que fue el academicismo, de ese surgimiento de la academia, de los salones de arte. Ya vimos varios artistas del neoclásico, pero entonces ya inmediatamente hay un rechazo a esas formas. Quieren una diversificación, sobre todo en la representación temática, y eso es lo que vamos a ver a partir de ahorita. Ya lo habíamos visto con algunos artistas, pero los neoclásicos, algunos de ellos, pusieron a la pintura al servicio de la propaganda política. A partir del romanticismo empieza a surgir, justamente por estos artistas rebeldes, nuevas representaciones temáticas, nuevos temas. También vamos a encontrar la utilización de técnicas diversas como el grabado, la litografía, el óleo y las acuarelas. Uno de los artistas que utilizó mucho la acuarela fue William Turner. Y también con él vamos a ver el protagonismo de la textura como medio de expresión, pinceladas visibles, la rugosidad, etcétera, en esas grandes obras que encontraremos de Turner, en donde también con una pincelada visible se está adelantando al impresionismo. Las composiciones en muchos de los casos van a ser dinámicas, con movimiento, porque lo que se quiere es justamente enaltecer la expresividad a través de la pintura. Así que vamos a ver a estos 6 pintores del romanticismo. Aunque el más antiguo es Francisco de Goya, como hemos empezado con la pintura francesa, vamos a continuarla, y el día de hoy vamos a ver a 2 importantes representantes del romanticismo francés, que fueron Théodore Géricault y Eugène Delacroix. La siguiente clase la dedicaremos al gran maestro Francisco de Goya, y luego veremos en una siguiente clase a 2 artistas que serán el romántico inglés Joseph Mallor William Turner y Caspar David Friedrich. Pero también hay un artista inglés que también se dedicó al paisaje, que fue John Constable, que está situado en esta época del romanticismo. Aquí lo pongo por si
quieren conocer también e investigar más acerca de este pintor. Entonces, nos vamos a los principales exponentes del romanticismo francés, iniciando con Theodore Géricault. Él es un artista que nació en un pequeño pueblo francés que se llama Rouen. Era de una familia acomodada y ya en la adolescencia comienza a pintar guiado por maestros como Vernet y Guérin. Recordemos a Guérin, este artista neoclásico, muy admirador de David, y con él se va a formar. Poco después, en 1816, y siguiendo el gusto aventurero de la época, va a viajar a Italia. Ahí va a entrar en contacto con la obra de Miguel Ángel, que se va a convertir en su inspiración principal, y va a adquirir con el estudio de sus obras las proporciones de los cuerpos, a los que les va a añadir una gran tensión, dinamismo, pero también una fuerza contenida. Pero además de que fue un gran admirador de Miguel Ángel, también vamos a encontrar en su obra algún guiño en otro artista barroco que fue Rubens. Esta es su primera obra que exhibe en el Salón de París de 1812, en donde justamente va a revelar esa influencia del estilo de Rubens. Vean que se inspira, no sigue, obviamente que no está copiando la obra de Rubens, pero como a Géricault le encantaban los caballos, era un apasionado de los caballos. Entonces, al encontrar la obra de Rubens y ver estos ejemplares de caballos que realizaba Rubens, quedó verdaderamente impactado, y entonces va a ser de inspiración para algunas de sus obras, como es el caso del Oficial de Cazadores de Carga que vemos al lado izquierdo, y que se convirtió en un éxito de juventud. Él, después va a cambiar un poco de dirección. En los siguientes años va a producir una serie de pequeños estudios de caballos y caballeros. O sea, eso fue algo que nunca dejó de pintar. De hecho, encontramos, por ejemplo, esta otra obra que hace hacia 1814, Por acero herido, que fue exhibida justo en el salón de ese año. Es una obra mucho más elaborada, aunque no fue muy bien recibida por la crítica. Y en los siguientes 2 años va a pasar por un estudio autoimpuesto de construcción y composición de figuras. Evidencia una predilección personal por el drama y la fuerza expresiva. Eso va a ser una característica de estos pintores del romanticismo. Ya lo podemos notar, por ejemplo, en este Coracero, que vean la expresividad en su rostro. Hay un gran dinamismo en la obra, porque el caballo inclusive está un poco inquieto. No es un caballo que esté en una posición así como quieta, sino más bien que se ve que hay un tema, no hay como movimiento, como que este coracero, además de herido, está como a la defensiva, como esperando que algo suceda, y eso todo lo está transmitiendo el artista a través de su obra. Y como les digo, como fue un gran amante de la épica, va a retratar de forma excepcional la fisonomía equina, la va a modelar bajo las premisas del ímpetu, del nervio, la energía, como veíamos en la obra anterior o como vemos en esta que está aquí en la imagen. Pero también va a tratar de hacer obra elegante y
y todas estas cualidades van a estar presentes, son de hecho presentes en los animales que curiosamente, según algunos historiadores, fueron los que acabaron con la vida de este pintor, que a la edad de 33 años cayó de uno de estos caballos y eso provocó posteriormente la muerte del artista. Pero bueno, él amaba los caballos y vamos a encontrar en su obra este tema reiteradamente, en este caso, en este lienzo que se encuentra ahí en su ciudad natal de Rouen, realizado hacia 1817, pues son unos personajes, vean que aquí vemos justamente esa influencia que tiene Jericó por la obra de Miguel Ángel, porque encontramos a estas personas prácticamente dos de ellas desnudas, las otras dos apenas con escasa ropa, tras este caballo salvaje, o sea, están tratando de domar y él de alguna manera sigue como que el clasicismo, pero al mismo tiempo está transmitiendo un dinamismo en la obra. También entre sus obras se encuentra esta carrera de caballos en el Carnaval de Roma, también de ese mismo año, en donde el tema que está presentando es ese momento en que están a punto de dar el disparo para que empiece esta carrera de caballos. Vean que es una carrera de caballos simplemente, no hay jinete, entonces son caballos muy bravos, ¿no? Con lo que vemos aquí, inclusive cada caballo lo están sosteniendo un par de personas, porque ellos lo que quieren es ya arrancar. Y vemos ahí las gradas, que todos, hay una gran expectativa, y todo esto lo está mostrando a través de la obra. Pero también vamos a encontrar en el corpus de Jericó tres grandes paisajes que realizó, uno de pescadores, otro con una tumba romana que representa la mañana, y este acueducto que está representando el ocaso, el atardecer. Este lienzo lo pintó durante su estancia en Roma en este año, y al igual que el anterior, todas las obras que pintó en 1817, estaba él ahí en Roma, y entonces se inspira en las ruinas, en todo ese paisaje romano, las carreras de caballo que encontró ahí, etcétera, y pues como buen pintor se deja influir por ese paisaje romántico. Qué más romántico que rescatar el acueducto y recordar aquel viejo, bueno, aquel viejo pero clásico espacio del paisaje romano. En el caso del paisaje con una tumba romana, es esta que vemos aquí, que actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de París, también muy inspirado cuando estuvo en su viaje allí en Roma, en esas ruinas y en ese gran paisaje, pero ya empezamos a ver ese tono más bien del romanticismo, o sea, no está contando una historia, sino que toma el paisaje como un pretexto para rememorar aquella cultura tan antigua que fue la cultura romana, el imperio romano. Y algo que también vamos a encontrar en sus paisajes es ese gusto por por el arte oriental, sobre todo lo encontramos aquí. Vean, es un grafito, una pluma y tinta, o sea, es una aguada que hace, pero muy al estilo oriental, muy de estampas japonesas. Va a empezar a llegar a Francia las estampas japonesas, que van a ser muy queridas por todos estos artistas, van a empezar sus colecciones, y nos recuerda un poco, esa idea es como un boceto lo que nos está presentando aquí,
pero con tan solo 2 colores nos transmite todo un paisaje muy bien realizado. Pero la obra que va a ser la más famosa de Géricault es esta de la balsa de la Medusa que realiza en 1819 y que se convierte en el ícono del romanticismo francés. La escena representa el naufragio de la fragata de la marina francesa Medusa, que encalló frente a la costa de Mauritania el 2 de julio de 1816. Al menos 147 personas quedaron a la deriva en esta balsa que se construyó apresuradamente, y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardaron en rescatarlos. Los sobrevivientes debieron de soportar hambre, deshidratación y hasta canibalismo y también locura. Este suceso llegó a ser un escándalo internacional, en parte porque sus causas fueron atribuidas a la incompetencia del capitán francés que actuaba bajo la autoridad de la reciente y restaurada monarquía francesa. Bueno, ahorita vamos a ver un video que nos va a contar, en donde vamos a ver toda la historia que tiene que ver con esta obra, cómo Géricault se obsesiona con este tema, porque además 2 de los sobrevivientes escribieron un libro narrando todo lo que sufrieron en esta barca. Y aquí encontramos algo bien interesante, cómo un suceso actual para la época de Géricault está siendo ya tratado pictóricamente. Esto nunca lo habíamos visto anteriormente. Es decir, ya hay un cambio sustancial en la representación. Ya no estamos con temas bíblicos, ya no estamos tampoco con temas históricos, con grandes formatos, sino son estos artistas ávidos de crear cosas nuevas, y es casi que una pintura de protesta, porque este suceso fue todo un escándalo, como les digo, de manera internacional, por lo que sufrieron estas personas y que solamente 15 sobrevivieron. Vamos a ver el video, no es muy largo, y luego volveremos con este gran pintor. El romanticismo es el estilo artístico, musical y literario desarrollado en la primera mitad del siglo XIX, que se caracteriza por la exaltación del individualismo, los sentimientos, la pasión, la subjetividad y la valoración de la Edad Media. El arte romántico surge en contraposición a la racionalidad y la armonía normativa y reglada del neoclasicismo, valorando la diversidad y la libertad creativa frente a la uniformidad y la rigidez académica. Este cuadro de la balsa de la Medusa se basa en un hecho real. El 2 de junio de 1816, la fragata francesa Medusa, que transportaba colonos franceses a Senegal, naufragó frente a la costa de África. Al hundirse el barco, 149 pasajeros lograron ponerse a salvo en una gran balsa. Al cabo de 13 días a la deriva en medio del mar, un barco logró rescatar a los supervivientes, 5 de los 149. Al cabo de unos meses del suceso, en otoño de 1817, ante el intento del gobierno francés de ocultar detalles del naufragio,
los supervivientes publicaron lo acontecido y algunos detalles del drama que vivieron a bordo de la balsa, entre otras cosas que tuvieron que recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. El pintor Jean-Louis André Théodore Géricault, molesto por el silencio oficial, decidió pintar el cuadro que data de 1818-1819. Tras 2 años de prohibiciones, acabó exponiéndose en el salón oficial ante el escándalo social. La composición de este cuadro de gran formato se basa en la pirámide formada con los cuerpos de las figuras, pirámide que crea una sensación de estatismo que contrasta con el dinamismo irregular del oleaje. En la estructura compositiva y en las actitudes de los personajes se aprecia un crescendo que parte de cero, de los muertos en primer plano, pasando por los moribundos sin esperanza de sobrevivir y que culmina con los náufragos de proa reanimados por la esperanza del rescate. Sobre el plano inestable y oscilante de la balsa, la composición muestra 2 ejes contrarios, uno marcado por el cadáver que yace en el primer plano sostenido por un anciano y que continúa hasta el joven situado en la parte superior que levanta la tela pidiendo ayuda, el otro por el mástil del velamen completado por la diagonal del cadáver del primer plano a la derecha. Estas diagonales remiten a las dinámicas composiciones de la pintura barroca. La galería de actitudes y posiciones de los cuerpos actúa como el elemento esencial del drama humano que nos muestra Géricault. Su realismo dramático recuerda a los cuerpos de Miguel Ángel o Rubens. Aunque prescinde de detalles escabrosos, los gestos, las miradas y otros componentes del cuadro, como la luz, los colores, la atmósfera o el mar, terminan por dotar a la obra de una gran intensidad trágica. El cielo está ennegrecido por los oscuros nubarrones, el mar está agitado por fuerte oleaje y oscurecido por el amenazante reflejo del cielo. La luz es contrastada, recordando el tenebrismo caravallesco. Los personajes muestran unos estudios anatómicos cercanos a Miguel Ángel, cuerpos en los que se mezcla belleza y horror. En la balsa se comparten emociones, como la desesperación del anciano que da la espalda al barco y sujeta un cadáver, pasando por sentimientos de esperanza hasta llegar a la corona de la pirámide, donde un náufrago enarbola enérgico un trozo de tela para llamar la atención de los lejanos rescatadores. Uno de los náufragos es un retrato de Eugène Delacroix, el otro gran pintor romántico francés, amigo de Géricault. Más tarde fue Delacroix quien retrató a Géricault como uno de los muertos en su obra La barca de Dante. La balsa de la Medusa pone fin a una asentada tradición pictórica francesa de glorificar las hazañas patrias. Aquí no hay heroísmo, ni gloria, ni triunfo, solo desesperación, desastre y muerte. Algunos interpretaron la obra como una alegoría de Francia a la deriva tras la caída de Napoleón. Frente a la claridad compositiva neoclásica, en la balsa se aprecia una muchedumbre, una maraña de personajes desconocidos, un enredo de cuerpos entrelazados que no están realizando ninguna acción heroica, sino sufriendo desesperadamente. El pintor elige para la obra el momento en el que los supervivientes a lo lejos avistan otro barco y esperan ser rescatados. Es una obra desbordante de pasión, con total ausencia de elementos de estoicismo o heroísmo, tan solo seres humanos anónimos, protagonistas de una tragedia inconmensurable. Entonces, vean qué interesante que toma
Jericó este hecho real, como no lo habíamos visto en pintores anteriores, y lo lleva a la pintura como una protesta de lo que sucedió con estos náufragos, y esto nos habla de cómo ya está habiendo un cambio trascendental en la representación. Como le comentamos al principio, Jericó fue un pintor que desafortunadamente murió joven, y en los últimos años de su vida realizó una serie de 10 retratos también fantásticos, únicos. Actualmente solo se conservan 6. Son hombres y mujeres que padecían enfermedades mentales. Al parecer, esta serie fue un encargo que le hizo un amigo suyo que era psiquiatra, Tien Georgette, y los retratos muestran a pacientes, como vemos aquí, que están en 3/4 de frente y a escala real. En ellos se elimina toda la referencia al espacio del fondo para no distraer la atención del espectador, y así poder mirar con detenimiento a los retratados directamente, aunque si nos fijamos bien, ellos nunca nos van a mirar. No hay una comunicación, miran al más allá, porque lo que está retratando justamente Jericó van a ser enfermedades mentales. Esa era la idea cuando su amigo psiquiatra, había esa idea de que con solo ver el rostro de la persona podría saberse qué monopatía tenía. En este caso, estamos viendo a una ludópata. Son estas personas que se obsesionan con los juegos. Y ninguna de ellas, además, los retratos que vamos a ver aquí de esta serie, todos son enfermos. Supuestamente son los enfermos, y la enfermedad es la que está representando en cada uno de ellos. En los títulos tampoco vamos a encontrar que el nombre del retratado, por supuesto, solamente la enfermedad, porque el artista quiere retratar, como les digo, el trastorno, no a la persona. Entonces, elimina toda la referencia pintoresca propia del romanticismo. El autor quiere ante todo una ilustración clínica. Y es en esta época cuando surge ese término que les digo de monomanía, para designar a aquellos pacientes que vivían obsesionados con una idea determinada. En este caso, por ejemplo, es el loco del mando militar. O sea, es una persona trastornada mentalmente que piensa que es un militar y que está a mando de su ejército. Y bueno, además todo se configura, inclusive su propio atuendo, con lo que refuerza esa idea de la locura de este personaje. Nuestro siguiente enfermo es un cleptómano. Y es que, como les digo, algunos psiquiatras afirmaban que la fisonomía de estas personas reflejaba de algún modo la patología que estaban sufriendo. Y la idea de los retratos es que justamente se avalaran esas teorías, y es por eso que este psiquiatra amigo de Jericó le encarga estas obras. Y las personas que posaron para los cuadros no eran modelos profesionales, sino que eran enfermos de verdad. Jericó tuvo que pintar los cuadros en un sanatorio mental. Lo hizo a través de realizar unos bosquejos rápidos, porque pues no vas a decirle al enfermo, a ver, siéntate aquí para que te retrate. Era imposible, entonces hacía unos bosquejos rápidos y posteriormente los terminó en su estudio. A pesar de ello, consiguió hacer unos retratos magníficos que captan a la perfección la profundidad psicológica de estas personas. O sea, realmente no sabemos si este retratado, por ejemplo, sea
en verdad un cleptómano, aunque supuestamente era un cleptómano, porque era un enfermo y ya se había diagnosticado. Y entonces la idea era de que uno podría reconocer la enfermedad a través de ver el rostro, a través de la mirada, a través de la actitud del retratado. Realmente esto es una falacia, o sea, esto realmente no es así. Pero bueno, todavía los estudios psiquiátricos y de psicología pues estaban en pañales y hasta la fecha se sigue toda la cuestión mental de cómo funciona y todo, pues se sigue estudiando y estudiando y estudiando, pero es difícil saber, ahora lo sabemos, ¿no? Es difícil determinar con una sola fotografía una enfermedad, pero bueno, era la idea y lo cierto que lo que hay que ver en estos retratos es la maestría con que el artista transmite a todo a la psicología del personaje. Por lo menos vemos esa mirada un poco como extraviada y que realmente sí eran enfermos y lo está transmitiendo verdaderamente Jericó. Una de las obras más impactantes de esta serie es esta terrible, una anciana con esa mirada violenta, una expresión que realmente incomoda, parece que está ahí elucubrando algún pensamiento maligno y parece que se trata de la monomanía de la envidia, y aquí de hecho es el retrato de una envidiosa patológica, pero también se le conoce como la hiena de la Salpêtrière. Y Jericó reproduce la expresión humana con finísimos detalles, sin una impostura, y en muchas de estas piezas el detalle está, en la clave está en la mirada, algo que no ha cambiado más allá del tiempo. Efectivamente, ¿cuántas veces no hemos escuchado que la mirada es la entrada, la puerta al alma, ¿no? Y cómo a través de la mirada tú puedes ver las intenciones de la persona, etcétera. En este caso, como que se basaban estos doctores en querer plantear esta idea que tenían y bueno, pues sí, la verdad es que esta mujer es verdaderamente, da miedo, si te la encuentras así en cualquier lado, pues sí, te daría miedo y supuestamente sería la envidia. Se dice que la mirada delata nuestras intenciones, ¿no? Nuestros deseos, y a veces nos posamos en las pupilas del amor o evitamos el contacto cuando no queremos reconocer al otro. En estos cuadros se evita justamente esa confrontación, ese reconocimiento, quizá como un signo de la alienación, pero ¿de quién? ¿De estos internos o de la nuestra como espectadores sociales? Es difícil saberlo. En este caso, está representando la monomanía del robo de niños. Podría ser la pedofilia. Como les digo, pues es un poco difícil, pero lo cierto es que son unos retratos inquietantes, muy bien elaborados, que no tienen ningún adorno porque no nos debemos de perder en nada, no nos debe distraer nada, sino ver directamente la mirada de del personaje. Y hasta 2017 solamente se sabía de 5 obras de las 10 que hizo Jericó. Y en 2017, el científico español Javier Burgos reveló en la publicación científica The Lancet haber encontrado la sexta pieza, que es esta que vemos aquí, que se trata de la melancolía. Está en una colección privada italiana y la pintura se había mostrado en una exposición en Rávena, Italia, en el 2013, junto con otra obra de Jericó. El título del nuevo retrato, como se hace referencia en el catálogo oficial de la exposición, es Retrato de un hombre
Homo melancólico. Y el tamaño de este retrato es congruente con las otras 5 pinturas que sí se conocía su paradero. Tiene una composición similar, el rostro está iluminado sobre un fondo oscuro y el retratado viste una prenda religiosa como una casulla. Así, el melancólico se sumó a las otras pinturas que se encuentran distribuidas, como ya vimos, en diferentes museos. Y efectivamente, sí, la mirada de este personaje, pues, es bastante triste. Realmente reflejó Jericó en este enfermo, pues toda esa tristeza y de verdad que sí te hace pensar en la melancolía, o sea, ese es lo increíble de los cuadros, o sea, esa transmisión que tiene el artista eh, y cómo logró transmitirlo a través de estos rostros increíblemente bien realizados. En uno de los viajes que hace Jericó a Inglaterra, en donde asistía a muchas de las carreras y encuentros hípicos que había ahí, por ejemplo, el Derby en Epsom, realiza esta obra que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París, de obra que realizó en 1821. Es bien interesante porque vemos cómo en este momento él lo que ve al momento en que está la carrera, pareciera que los caballos volaran, ¿no? Tenemos esa sensación de que están volando, que van a tal velocidad que pareciera que están volando. Y uno se pregunta cuando ve esta obra, pero realmente llega un punto en que los caballos tengan esta posición cuando están en la carrera. Y entonces, cuando estaba yo viendo esta imagen, me recordó un experimento que se hizo en 1887 de Edward Muybridge, que fue un experimento del caballo en movimiento. Vamos a verlo porque vamos con ello a tener esa idea de cómo realmente sí hay un momento en que los caballos no están pisando el suelo ni las patas ni las manos, pero nunca llegan a esa posición que plantea Jericó y volveremos a la imagen. Adrift at sea in the searing sunlight, veering forthright toward nothingness. The ceaseless waves, they will rend and shake us, they'll bend and break us until we quit. So lay me down and let me fall apart. Lost at sea without a chart. Wake me if we should crash ashore. But I refuse to steer her anymore. We float alone through this virgin ocean, surging motion of fate resigned. My bones are weak, slowly decomposing. The sea is closing down my mind. So lay me down and let me fall apart. Lost at sea, forget the chart. Wake me if we should crash ashore. Interesante, ¿no? Porque efectivamente si llega un momento en que en un caballo a galope, no, me voy a regresar a nuestra imagen.
no toca dice los cascos en el suelo, pero lo hace cuando las patas y las manos están como más recogidas. En ningún momento hay una imagen como esta, pero tenemos que tomar en consideración que esta obra la hace Jericó en 1821 y el experimento se realizó en 1887, estamos hablando más o menos de 60 años después. Entonces, claro que es válido una obra como esta, porque lo que está tratando de mostrar Jericó es justamente ese galope que están galopando de tal suerte que pareciera como que estuvieran volando, y bueno, pues eso es lo que él de alguna manera vio en esta carrera de derby. Bueno, también en otra ocasión, ya más cercano a su muerte, hizo esta obra. Él compró una fábrica de cal, bueno, más bien había invertido ahí dinero y hizo su primera visita sobre el terreno y como que quería ver qué podía hacer ahí y tal, y entonces hizo este esbozo de la fábrica de cal que actualmente se encuentra en el Museo del Louvre, y obviamente que le interesaba sobre todo como que alguna granja o algo así, o algún lugar donde tener algún caballo, porque le gustaba mucho de eso, como que tenía esa idea. Esa idea de los caballos siempre estuvo en su mente, y le gustaba cabalgar, y de hecho en varias ocasiones se cayó del caballo, pero en 1823, en una caída, se rompió la espalda y quedó postrado en cama durante algún tiempo, y posteriormente los médicos le diagnosticaron tuberculosis osteoarticular. Pasó sus últimos años postrado en el lecho sin poder ya pintar, solamente hacía pequeños bocetos, ya no podía hacer gran formato. Sin embargo, aún así produjo diversas litografías con la ayuda de un artesano que se llamó Eugene Lamy. Finalmente, Jericó muere el 26 de enero de 1824, les digo, tenía 32 años, era muy joven, tras una larga agonía debida justamente a esa caída del caballo. Su figura esculpida en bronce sujetando la paleta y el pincel se recuesta sobre una reproducción de su obra maestra, La Balsa de la Medusa, que está ahí en bajo relieve en su tumba en el cementerio de Père-Lachaise en París. Esta es la tumba de Jericó, es un homenaje que se le hace y es espectacular cómo fue su pintura. Nuestro siguiente artista es otro gran representante del romanticismo francés, Eugène Delacroix. Él nació en Charenton-Saint-Maurice y oficialmente era hijo del exministro del Exterior de lo que se conoce como el Directorio después de la Revolución, un periodo así se llamó, y de la hija del ebanista de Luis XVI. Pero se dice que su madre quedó embarazada del príncipe Talleyrand, quien sería realmente su padre y quien lo protegería en los primeros años de su carrera. En 1806 muere su padre Charles y toda la familia se va a trasladar a París, y ese mismo año va a ingresar en el Liceo Imperial, donde comienza sus estudios artísticos. En sus años de estudiante, Delacroix visita constantemente el Louvre, y entonces era la academia donde estudia, reproduce los cuadros de los grandes maestros de la pintura, que van a ser inspiración para sus propias obras. Delacroix
va a conocer a grandes escritores y músicos como varios de ellos de los que del momento, como Víctor Hugo, como Stendhal, Chopin y Paganini, y a algunos les va a hacer su retrato, como es el caso de este retrato de Frédéric Chopin, que es una obra inacabada que de Delacroix de 1838. Parece que quedó inacabada y la obra representa por un lado a Chopin, representaba, y por otro lado, Chopin tocando el piano, y a un lado estaba George, la escritora también, ahorita se me escapa su nombre, que fue la amante de Chopin, pero como no acabó la obra, entonces estas dos fueron recortadas y solamente quedó el retrato como lo vemos aquí en la imagen. George Sand, que fue la amante de Delacroix durante muchísimo tiempo. La inquietud de Delacroix lo va a llevar a Inglaterra, donde entra en contacto con la pintura colorista y con el paisaje, que luego va a consolidar con un viaje que hace al norte de África. Allí fue un territorio que llamó su atención y que determinó las futuras obras del artista. Él muere en París en 1863. Sí, él vivió mucho más años, murió a los 74 años, dejó tras de sí una de las más prolíficas carreras pictóricas, llenas de centenas de cuadros que sirvieron de inspiración a otros tantos pintores. Algunas de las composiciones realizadas por Delacroix fueron históricas, que le aportaron fama, lo llevaron a su consagración como pintor, como por ejemplo tenemos esta obra de La barca de Dante, que la presentó en el Salón de 1822, suscitando comentarios de todo tipo. Algunos con admiración por el color y la realización, otros que encontraron un dibujo potente, una fuerza plástica en las figuras, es decir, tuvo una buena crítica. Y el tema está basado en la Divina Comedia de Dante Alighieri, por supuesto. Concretamente, el descenso al infierno y el purgatorio de Dante, acompañado de Virgilio. Así encontramos en el centro de la composición a Dante y a Virgilio, que están de pie sobre un bote que los va a transportar al infierno. Están rodeados de figuras que se contorsionan, complementando la imagen con Caronte, que es el guardián de la barca. La escena se desarrolla en la laguna Estigia, por supuesto, la cual debe de ser cruzada para llegar hasta el infierno, que se observa allá en el fondo a nuestra izquierda. Con esta obra, Delacroix consiguió penetrar en los círculos artísticos imperantes en ese momento. Y veíamos en el video de la balsa de la Medusa que, así como Jericó toma como modelo a Delacroix para uno de los personajes de la balsa de la Medusa, también Delacroix va a tomar como modelo a Jericó, que es este personaje que vemos aquí, como uno de de estos personajes que quieren subir a la barca, pero vean que Caronte los ahuyenta, o sea que son personajes que obviamente están en el infierno, y y los representa. Es una de las grandes obras que realiza Delacroix. Pero también, y al igual que otros artistas y literatos, Delacroix va a sentir una gran atracción por una guerra que se está dando de los griegos con el imperio turco. Están buscando su liberación, así como la constitución de un estado independiente.
Y fruto de este interés hace esta obra que vemos aquí, en donde representa a un grupo de griegos que ha sido masacrado por los turcos en una brutal represión que tuvo como escenario la isla de Quíos en 1822, cuando el sultán mandó sus tropas para sofocar la rebelión. En esta guerra murieron más de 20,000 personas y los niños y las mujeres fueron esclavizados. Este y otros hechos provocaron gran indignación en Occidente y animaron a la Gran Bretaña y a Francia a intervenir. Más tarde también lo haría Rusia. Y ellos intervienen en el conflicto a favor de los griegos. Y este cuadro, posee además una perspectiva soberbia que va a quedar reflejada sobre todo por esa profundidad que el autor le da a la obra, demostrando en un segundo plano las secuelas de la guerra. Se cree que Delacroix realizó algunos rostros que le van a servir para la realización de esta obra de la matanza de Quíos, como esta huérfana en el cementerio. Es un óleo de pequeño formato que está en el Museo del Louvre. Hace la obra, pero también son estudios que hace de algunas caras, de algunos rostros, para determinar en dónde los va a colocar. Aquí, por ejemplo, esta mujer podría ser un poco esta que vemos aquí, tiene más o menos como la misma mirada hacia arriba y tal. Entonces son estudios que hacía, pero los hacía en óleo. Entonces ya le quedaban como pequeñas obritas, pero le servían como modelo para la resolución del tema que estaba planteando. También en otro caso, por ejemplo, encontramos otra obra, esta de la cabeza de una mujer que está en Orleans y que es muy similar a este rostro que vemos aquí. Vean, este rostro se parece bastante a este, ¿no? Entonces, son estudios que hacía el artista para ir construyendo su composición. Entonces, era más fácil como que prepararlos en solitario como pequeños bosquejos, pero en óleo, y ver qué resultado veía, que ponerlos y luego quitarlos, en fin. Entonces, así iba resolviendo la composición, que es magnífico. Esa lucha griega también volvió a inspirar a Delacroix en un segundo cuadro, basado en un episodio real en el que los helenos murieron en un alto número tras intentar resistir a sus enemigos en la ciudad de Mesolongi. La obra, además, es un homenaje a Lord Byron, que fue uno de los máximos representantes del romanticismo literario. De hecho, Byron murió en esta ciudad de Mesolongi. Y para plasmar esa dura derrota, en este caso, Delacroix no recurre a escenas sangrientas como lo vimos en la tela de la matanza de Quíos, sino que aquí lo hace a través de una figura femenina que está actuando como una alegoría, la alegoría de Grecia. O sea, esta mujer está representando a Grecia. Viste en traje tradicional de su país, con el gesto pide respeto y compasión para su gente. Y tras esta alegoría vemos la sombra de un soldado turco, lo vemos aquí a nuestra derecha en el fondo, que con un gesto orgulloso está plantando su lanza en el suelo y se convierte así en el símbolo de la victoria, pero también de la opresión de los griegos. Y hay un tercer elemento que podemos destacar en esta obra, que es una mano que
vean que aparece aquí, me acerco para que la vean mejor. Aquí hay esta mano que es un detalle que recuerda cómo algunos de los defensores de la ciudad prefirieron hacerse saltar por los aires antes que ser capturados y dejar su armamento a las tropas otomanas. Ese es lo que está representando. Es una obra, no puede ser más romántica en ese sentido, ¿no? Esa alegoría que hace de Grecia y que muy digna, ¿no? La alegoría y solamente un guiño de la mano que está ahí, que es el símbolo de los caídos en esta matanza. Una de las obras más interesantes y emblemáticas que hizo de Delacroix es esta de la muerte de Sardanápalo. Él era un rey legendario de Nínive en Asiria, vivió del 661 al 631 a.C. y conspira contra Asurbanipal, que era el último gobernador de Babilonia, y para castigarle sitia la ciudad. Y cuando Sardanápalo intuye la derrota inminente, entonces decide suicidarse con todas sus mujeres, con sus caballos, e incendiar su palacio y la ciudad para evitar así que se apropiaran de sus bienes. Imaginen nada más esa terrible historia. Pues Delacroix la representa justamente en el momento en que el soberano decide acabar con todo, sintiendo la necesidad de realizar algunas declaraciones cuando el lienzo fue expuesto por primera vez. Y entonces Delacroix, al lado del lienzo, escribe de qué trata su obra. Y entonces lo comenta diciendo: los rebeldes asediaron su palacio, es decir, el palacio de Sardanápalo. Y él, acostado en una magnífica cama en la cima de una inmensa hoguera, da la orden a sus eunucos y a los oficiales del palacio de degollar sus mujeres, sus pajes, hasta sus caballos y sus perros favoritos. Ninguno de los objetos que habían servido a sus placeres debían sobrevivir. Ese es el momento cuando está dando la orden allí acostado en esa magnífica cama. ¿Y qué encontramos en la obra que es una obra con una gran tensión dramática? Es que utiliza el artista una paleta sumamente cálida. Vean el exceso que hay de rojo, porque lo que está mostrando es la sangre a través de esas tonalidades. No hay una gota de sangre, pero la manera en que representa la obra con esas tonalidades, con esa paleta tan cálida, lo que está mostrando justamente es una gran violencia. Además bueno, ya te acercas y ves a los personajes, ves a la gente, a los oficiales del palacio que están degollando a las mujeres, ves todo ese caos que se empieza a dar, porque estos oficiales también están matando a los caballos, a los animales y todo, mientras Sardanápalo, que va a quedar al final y se va a suicidar, está observando toda esta terrible matanza. Y no es necesario que el artista utilice una gota de sangre. La paleta por sí misma denota esa violencia y eso es lo que está transmitiendo, porque es un verdadero caos lo que está sucediendo en este momento. Otra magnífica obra que hace que de Delacroix es un monumental lienzo, que es que es famosísimo, La libertad guiando al pueblo, que recrea una de las barricadas que se levantaron en París
durante las tres gloriosas. Las tres gloriosas, así se bautizaron las jornadas que hubieron del 27 al 29 de julio de 1830, en que parisinos de diversas clases sociales, estudiantes, burgueses, obreros, artesanos, campesinos, salieron a la calle para protestar por los decretos firmados por el rey Carlos X el 26 de ese mes, es decir, de julio. Y entonces Delacroix retrata ese momento, justamente las tres gloriosas, y esta obra se convierte en un manifiesto también del romanticismo, en donde quizá que sea una de las obras más conocidas, es de gran formato, 260 por 325, y se encuentra justo ahí en el Museo del Louvre, muy cercana a la coronación de Josefina por Napoleón, de Jacques-Louis David. En ese pasillo ahí se encuentra esta gran obra. Y al igual que como vimos en la balsa de la Medusa, vamos a conocer un poquito más acerca de la obra a través de también de un videíto. Vamos a pasarlo, permítame tantito, por favor. Eugène Delacroix, nacido en 1798 y fallecido en 1863, fue, junto a Géricault, el pintor más importante del romanticismo francés. La libertad guiando al pueblo representa las llamadas tres jornadas gloriosas de la Revolución de 1830 en París, es decir, los días 27, 28 y 29 de julio de ese año 1830, que se saldaron con la destitución del rey absolutista Carlos X y la entronización de Luis Felipe de Orleans. En este óleo sobre lienzo que se conserva en el Museo del Louvre, el pintor coloca a la figura alegórica de la libertad encabezando la revolución, dando a entender que la acción revolucionaria no fue encabezada por ningún personaje en concreto, sino que fue una reacción popular. La libertad es una mujer con el pecho descubierto que viste una túnica amarilla ceñida con una simple cuerda y con un gorro frigio sobre su cabeza, como símbolo de la revolución. Porta en su mano izquierda un fusil, mientras que con la derecha ondea la bandera tricolor, azul, blanca y roja, de Francia. La libertad avanza segura en la lucha y gira la cabeza hacia sus compañeros revolucionarios, alentándolos a seguir adelante. El giro de cabeza permite mostrar un perfil que recuerda al de las monedas romanas, con su nariz recta y los labios carnosos. La figura de la libertad, con su pecho desnudo y su vestido arremolinado, recuerda a las esculturas griegas clásicas. Delacroix utilizó la figura alegórica de la libertad en otras obras como La matanza de Quíos o Grecia sobre las ruinas de Missolonghi. Tumbados en primer plano están representados los soldados vencidos de Carlos X, ataviados de uniforme, casi desnudo el de la izquierda, que sirve de excusa para representar un cuidado estudio anatómico. A los pies de la figura de la libertad, un joven revolucionario agoniza, pero saca fuerzas para incorporarse y poder mirar el triunfo de la libertad.
Este héroe revolucionario luce atuendo de vivos colores azul y rojo que contrastan con la tonalidad terrosa que domina la composición. Delante, un vital adolescente que encarna el futuro muestra agitado sus pistolas. Este chico lleva el faluche, una boina negra propia de los estudiantes de entonces, y carga una bolsa de la Guardia Real que ha tomado de algún combatiente caído. A la izquierda del lienzo, otro niño lleva un sombrero de policía, el de los voltigeurs de la Guardia Nacional. Tras la libertad, la heterogénea multitud avanza desdibujada por la polvareda. Entre los personajes destaca uno de aspecto burgués, elegantemente ataviado, con sombrero de copa, cogiendo fuertemente un fusil con las dos manos. Es un autorretrato de Delacroix, a pesar de que el pintor no participó en la movilización revolucionaria. En una carta remitida el 18 de octubre de 1830 a su hermano, Delacroix escribió: «He comenzado un cuadro de tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, por lo menos pintaré para ella». En las maderas astilladas de la derecha, Delacroix dejó su firma y la fecha de la obra. A la derecha se distingue parte de la ciudad de París, con las torres de la Catedral de Notre Dame perfectamente reconocibles y una bandera tricolor ondeando en lo alto como símbolo del triunfo de la Revolución. El cielo está encapotado y anuncia tormenta, como es usual en la pintura romántica. La luz es dorada y real y proviene del exterior del cuadro, incidiendo en los personajes de la izquierda, dando lugar a un claroscuro que acentúa la sensación de movimiento. La composición de la pintura es claramente triangular, con la libertad en el centro y los muertos yacentes formando la base. Algunas líneas diagonales completan el dinamismo de la composición, como la formada por el fusil que lleva Delacroix, la banda blanca iluminada del personaje de la izquierda, las piernas del soldado semidesnudo muerto o la postura del joven agonizante a los pies de la libertad. Son llamativas las semejanzas entre la libertad guiando al pueblo y la balsa de la Medusa de Géricault, contemporáneo de Delacroix. La composición triangular, la base de la pirámide en las anatomías yacentes, la protagonista presencia ondeante de una tela, la bandera en la libertad y la vela en la balsa, la vehemencia y la fuerza expresiva propias de un episodio de gran tensión dramática que hunde sus raíces inspiradoras en el barroco, especialmente en las pinturas de Rubens, a quien tanto admiró Delacroix. La intensa carga emocional, el heroísmo, el dinamismo y el dramatismo del momento que consigue plasmar Delacroix han hecho de este cuadro un icono representativo de los pueblos que luchan por su libertad. Es muy interesante lo que nos comenta aquí el narrador. Por un lado, bueno, algo que comentó es una carta que escribió Delacroix a su hermano diciéndole: he emprendido un tema moderno, una barricada, y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella. Y por eso él aparece aquí en escena.
Y es bien interesante lo que comenta el narrador en cómo construyen estos artistas sus composiciones. Utilizan todo ese academicismo en el sentido de volver a las composiciones inclusive renacentistas, que era lo que estaba haciendo el neoclásico en cuanto a estas composiciones triangulares. Pero, ¿qué es lo que va a cambiar? Por un lado, estos pintores del romanticismo ven hacia el barroco. ¿Qué fue lo que sucedió? Si recordarán qué es lo que sucede después de que termina el Renacimiento, empieza el barroco. Y una característica del barroco es justamente ese dramatismo en la imagen. Pareciera como que estamos en un ciclo que se vuelve a repetir. Empieza el neoclásico, que vuelve su mirada a lo clásico justamente y que se va a basar sobre todo en la pintura renacentista, que es la que tiene más a la mano para estudiar todo el periodo clásico. Las composiciones van a tener esas características, en muchas de ellas todavía en estos pintores del romanticismo, pero vuelven a mirar hacia el barroco, trayendo todo ese dramatismo en las escenas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar el sentido de la imagen. Tanto Delacroix como Géricault están eligiendo dos momentos, dos hechos reales, contemporáneos, y los están llevando a sus lienzos. Entonces, lo que ha cambiado entre ese paso del clásico, del Renacimiento al barroco, con el paso del neoclásico al romanticismo, es la intención del cuadro. Todo lo aprendido, por supuesto que lo van a utilizar, el tipo de composición, pero el sentido, la intención es otra. Es plantear nuevos temas actuales que les preocupan, que les inquietan, en los que quieren participar, en los que quieren ser testigos, y eso es lo que están planteando en este momento. Entonces, la intención es diferente, y este periodo del romanticismo va a sentar las bases para un cambio que se va a ir dando gradualmente, pero que ya no tiene retorno. Y eso lo vamos a ir viendo conforme veamos a otros artistas. Eso es bien interesante y no debemos perderlo de vista. Esto fue lo que le escribió Eugene Delacroix a su hermano, y hacia 1832 Delacroix hace un viaje a Argel dentro de una misión diplomática francesa. Y durante ese viaje no dejó de dibujar, de pintar acuarelas de todo aquel mundo que le resultaba exótico y sorprendente. Y una de las experiencias más inusuales de Delacroix durante este viaje fue poder entrar en un harén, de la que disfrutó y que le llevó a exclamar: ¡qué belleza! Como en época de Homero. Habría sido de los primeros occidentales en ver el interior de un harén, y entonces hizo un boceto a la acuarela con sus impresiones de este harén, apuntando al lápiz todo lo que veía, porque, bueno, pues obviamente que no podía retratarlo todo porque no tenía cámara, ¿verdad? Entonces hizo un pequeño boceto, y 2 años después, en 1834, debió recomponer la escena en su imaginación una vez que regresó a su taller de París. Este es uno de los primeros trabajos que realizó acerca de este viaje, en donde es el estudio para las mujeres de Argel. Es una acuarela con retoques de lápiz, es pequeñísimo, apenas mide cerca de 11 centímetros por 13, o sea,
es como media carta. Vean, pero qué detalle, qué sutileza, qué belleza, casi que nos anticipa el impresionismo con un trazo muy suelto, digo, es acuarela, pero con un trazo suelto, como si fuera una ilustración. Vemos cómo es el boceto que hizo ahí en ese momento que estaba en el harén, y cómo va poniendo algunos apuntes de todo lo que había encontrado dentro de este lugar que le maravilló, le encantó. Y un año más tarde hace, recordando ese momento, esta litografía que actualmente está en el Museo Metropolitano de Nueva York, de las mujeres en Argel, bellísimo también. Encontramos aquí a este par de mujeres dentro del harén, como muy relajadas. No podemos ver el colorido porque es un grabado, pero nos da una idea de este lugar que tanto impactó al artista. Y finalmente, en 1834, haciendo memoria de todo eso que había visto y tomando en consideración su pequeño boceto, sus apuntes y todo, realiza este óleo ya en un gran formato que está actualmente ahí en el museo del Louvre. Es magnífico porque nos da una idea de esa experiencia que tuvo Delacroix ahí en Argel, y cómo vivió la experiencia y cómo la recrea después de 2 años, un poco con esos apuntes que hizo y un poco con la memoria de ese momento. Pone atención, cuidado en las telas. Vean que claro que era magnífico ese momento. Vean aquí la sandalia de esta mujer, todo ese colorido que tenía el harén, toda esa riqueza en telas, esas telas orientales que llevan hilo de oro magnífico, cantidad de joyas que tenían estas mujeres, y hace una recreación de ese espacio, que podemos actualmente darnos una idea de cómo lo vivió. Esta blusa de esta mujer no tiene desperdicio, es una tela transparente con algunos toques blancos, bellísima la tela. eh, la otra mujer fumando esta pipa que no sé cómo se llama, oriental, con su vestimenta también muy colorida, y la mujer negra que pareciera como que está atendiendo a las mujeres que están aquí en el harén. Es una bella imagen realizada por Delacroix que, como les digo, en esta época va a haber como un boom por todo lo orientalista. Ya lo habíamos visto la semana pasada con Ingres, que también se dejó seducir por lo oriental, y varios de ellos, inclusive los maestros impresionistas y hasta el propio Van Gogh postimpresionistas, se va a cautivar por lo oriental, en el caso de ellos por la estampa japonesa, pero en el caso de Delacroix y de Ingres, por este tema orientalista magnífico de estos lugares tan exóticos, y bueno, pues para la época todavía les parecía mucho más exótico. Muy bien, pues con esta imagen vamos a concluir la clase, y me gustaría conocer sus opiniones acerca de estos 2 artistas magníficos.
permítame. Ok.